Del Carnegie emprendió la creación de esta obra como un mero complemento a su curso sobre el arte de hablar en público y el intricado tejido de las relaciones humanas, sin sospechar que estaba dando vida a un futuro bestseller que resonaría en las mentes y corazones de sus lectores. No se trata de solo un audiolibro, sino que es una brújula para navegar los misteriosos mares del éxito y el poder personal. Esta será tu guía, si quieres dejar tu huella en el mundo. Vamos con el libro. Título: Cómo hacer amigos. Autor: Del Carnegie. Durante los últimos 35 años, las editoriales en Estados Unidos han publicado más de 200.000 libros diferentes. Bastantes de estos libros eran realmente aburridos y muchos no tuvieron éxito en ventas. Cuando digo muchos, me refiero a que el jefe de una de las editoriales más grandes me contó que su empresa pierde dinero con 7 de cada 8 libros que sacan. Entonces, te preguntarás, ¿por qué me arriesgué a escribir otro libro? Y, después de escribirlo, ¿por qué deberías tú gastar tu tiempo leyéndolo? Son preguntas válidas y voy a intentar responderlas. Desde 1912 he estado a cargo de cursos para gente de negocios y profesionales en Nueva York. Al principio, estos cursos se enfocaban solo en enseñar a hablar en público. Quería ayudar a los adultos a aprender a pensar rápido y expresar sus ideas de forma clara y eficaz, tanto en el trabajo como frente a grandes grupos. Con el paso de los años, me di cuenta de que, aunque los adultos realmente necesitaban aprender a hablar de manera efectiva, había algo aún más crucial que necesitaban: el arte de relacionarse bien con otros en el trabajo y en la vida social. También me di cuenta de que yo mismo necesitaba aprender esto. Mirando hacia atrás, me da miedo ver cuántas veces fui torpe y no supe entender a los demás. ¿Cómo desearía haber tenido un libro como este hace 20 años? Habría sido un regalo increíble. Lidiar con las personas es, probablemente, el mayor reto que enfrentamos, ya seas un empresario, un contable, una ama de casa, un arquitecto o un ingeniero. Una investigación hecha hace unos años por la Fundación Carnegie descubrió algo muy interesante y significativo, algo que después confirmaron estudios del Instituto Carnegie de Tecnología. Estos estudios mostraron que, incluso en campos técnicos como la ingeniería, solo el 15% del éxito financiero se debe a los conocimientos técnicos, mientras que alrededor del 85% se debe a la habilidad para relacionarse con los demás, la personalidad y la capacidad de interactuar con la gente. Durante años, he impartido cursos tanto en el Círculo de Ingenieros de Filadelfia como en la sección de Nueva York del Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos. Por mis clases han pasado más o menos 1.500 ingenieros. Decidieron unirse después de darse cuenta, tras años de observar y vivir experiencias, que los ingenieros con los salarios más altos no siempre son los que más saben de ingeniería. Por ejemplo, se pueden contratar servicios puramente técnicos de ingenieros, contables, arquitectos o cualquier otro profesional a cambio de un sueldo fijo. Pero aquel que combina sus conocimientos técnicos con la capacidad de comunicar sus ideas, liderar y motivar a otros, ese es el que realmente tiene el potencial de aumentar sus ingresos sin límite. John D. Rockefeller, en el auge de su carrera, dijo que la habilidad de relacionarse bien con las personas es algo tan valioso que se puede comprar, como el azúcar o el café. Y añadió que estaría dispuesto a pagar más por esa habilidad que por cualquier otra. Entonces, ¿no deberían todos los institutos educativos ofrecer cursos que desarrollen esta habilidad tan valorada? Hasta el momento de escribir esto, si existe algún curso práctico y sensato para adultos sobre este tema, me ha pasado desapercibido. La Universidad de Chicago y las escuelas asociadas de la Asociación Cristiana de Jóvenes hicieron un estudio para descubrir qué es lo que realmente quieren aprender los adultos. Este estudio costó $25,000 y llevó 2 años completar.
La etapa final se llevó a cabo en Meriden, Connecticut, un lugar representativo de la típica comunidad estadounidense. Se entrevistó a todos los adultos de Meriden, pidiéndoles responder a 156 preguntas que abarcaban temas como su ocupación, educación, cómo pasaban su tiempo libre, sus ingresos, hobbies, ambiciones, problemas y qué temas les interesaba estudiar, entre otras. Los resultados mostraron que lo que más interesa a los adultos es la salud y, en segundo lugar, cómo entenderse y llevarse bien con los demás. Cómo caer bien a la gente y cómo influir en ellos para que compartan su punto de vista. Al ver estos resultados, la comisión que realizó el estudio decidió crear un curso para adultos en Meriden. Buscaron intensamente un libro práctico sobre el tema, pero no encontraron ninguno adecuado. Al final, consultaron a uno de los expertos más reconocidos en educación para adultos del mundo para ver si conocía algún libro que cumpliera con las necesidades de los adultos en Meriden. La respuesta fue que sí sabía lo que necesitaban esos adultos, pero que el libro que requerían aún no se había escrito. Eso coincidía con mi experiencia personal, ya que durante años había buscado sin éxito un libro práctico y aplicable sobre cómo mejorar las relaciones humanas. Dado que el libro que necesitábamos no existía, decidí tomar la iniciativa y escribirlo yo mismo para usarlo en mis cursos. Y aquí lo tienes. Espero que te guste. Para prepararme para escribir este libro, leí todo lo relacionado con el tema que pude encontrar, desde artículos en periódicos y revistas hasta registros de juicios de divorcio, trabajos de filósofos antiguos y de psicólogos contemporáneos. Además, contraté a un investigador especializado que dedicó año y medio en varias bibliotecas leyendo lo que yo no había visto, sumergiéndose en densos volúmenes de psicología, revisando cientos de artículos y biografías, intentando entender cómo figuras históricas exitosas habían interactuado con los demás. Leímos biografías de grandes figuras, desde Julio César hasta Thomas Edison, pasando por más de 100 biografías de Theodore Roosevelt solamente. Nos propusimos no escatimar en tiempo ni recursos para encontrar todas las estrategias prácticas que las personas exitosas de todas las épocas habían utilizado para hacer amigos e influir en los demás. Personalmente, entrevisté a muchas personas exitosas, algunas de ellas mundialmente famosas, inventores como Marconi y Edison, líderes políticos como Franklin D. Roosevelt y James Farley, empresarios como Owen de Jong, estrellas de cine como Clark Gable y Mary Pickford, y exploradores como Martin Johnson. Mi objetivo era descubrir las técnicas que habían utilizado en sus relaciones humanas. Con toda la información que reuní, preparé una charla que titulé Cómo ganar amigos e influir sobre la gente. Al principio era corta, pero con el tiempo se expandió hasta convertirse en una conferencia de 1 hora y media. Durante años, he dado esta charla a adultos en los cursos del Instituto Carnegie en Nueva York. Mi enfoque siempre ha sido el mismo: compartir la charla, animar a los alumnos a aplicar estos consejos en sus vidas profesionales y sociales, y luego discutir en clase sus experiencias y los resultados obtenidos. Esta dinámica se convirtió en una fascinante tarea. Los participantes, deseosos de mejorar, se encontraron inmersos en un tipo de laboratorio totalmente nuevo, el primer y único laboratorio de relaciones humanas para adultos. Este libro no se escribió de la manera convencional, más bien evolucionó como lo hace un niño, desarrollándose gracias a las experiencias de miles de adultos en ese laboratorio único. Comenzamos con unas reglas básicas impresas en una tarjeta del tamaño de una postal. Con el tiempo, la tarjeta se hizo más grande, luego se transformó en un folleto y de ahí en una serie de folletos que fueron creciendo en tamaño y contenido. Después de 15 años de experimentación e investigación, finalmente nació este libro. Las reglas aquí presentadas no son meras teorías, han probado producir resultados casi mágicos.
He visto cómo la aplicación de estos principios ha transformado radicalmente la vida de muchas personas. Por ejemplo, un hombre a cargo de 314 empleados se inscribió en uno de los cursos. Durante años, había sido un jefe duro que solo sabía mandar, criticar y censurar. Nunca había usado palabras de aprecio o aliento. Tras estudiar los principios de este libro, cambió completamente su forma de ver y hacer las cosas. Su empresa se revitalizó con una nueva lealtad, entusiasmo y espíritu de equipo. Lo que antes eran 314 enemigos, se convirtieron en 314 amigos. Como él mismo compartió orgulloso en una clase, antes, nadie me saludaba cuando caminaba por la empresa. Miraban hacia otro lado. Ahora, todos son mis amigos, incluso el portero me llama por mi nombre. Ahora, este jefe disfruta de mayores beneficios económicos, más tiempo libre y, lo que es más valioso, una felicidad mucho mayor tanto en su trabajo como en su vida personal. Numerosos vendedores han visto cómo sus ventas aumentaban drásticamente al aplicar estos principios. Muchos han conseguido nuevos clientes, a los que antes no habían podido alcanzar. Gerentes y directivos han experimentado un aumento de su influencia y salario. Uno de ellos compartió cómo un significativo aumento de sueldo fue resultado directo de poner en práctica estas ideas. Otro caso es el de un empleado de la Philadelphia Gas Works Company que estaba a punto de ser degradado por su actitud combativa e incapacidad para manejar bien a su equipo. Los conocimientos adquiridos no solo evitaron su descenso a los 65 años, sino que le consiguieron un ascenso con mejor salario. En las cenas de clausura de los cursos, es común que las parejas me digan cuánto más felices son en casa desde que sus esposos o esposas comenzaron este entrenamiento. Los participantes a menudo se sorprenden de los resultados obtenidos. Para ellos, es como si fuera magia. Algunos, llenos de entusiasmo, me han llamado a casa en domingo, incapaces de esperar al próximo encuentro de clase para contarme sobre sus éxitos. Una vez, un hombre quedó tan cautivado por una charla sobre estos principios, que se quedó discutiéndolos con otros alumnos hasta muy tarde. A las 3 de la madrugada, los demás se fueron, pero él seguía fascinado por lo aprendido. Este hombre, impactado por la realización de sus errores y emocionado por la perspectiva de un nuevo mundo de posibilidades, se encontró tan inspirado que no logró dormir ni esa noche, ni la siguiente, ni la noche después de esa. ¿Quién era él? ¿Acaso alguien sencillo y sin educación, listo para emocionarse con cualquier nueva idea? No, nada más lejos de la realidad. Era un comerciante elegante y educado, un hombre del mundo, bien visto en los círculos más refinados de la ciudad, políglota y con títulos de 2 universidades europeas. Mientras redacto este capítulo, recibo una carta de un alemán de la antigua escuela, un aristócrata descendiente de una larga línea de oficiales que sirvieron a los Hohenzollern. Desde un transatlántico, me escribe con una pasión casi religiosa sobre cómo estos principios han transformado su vida. Otro hombre, oriundo de Nueva York, graduado de Harvard, acaudalado y dueño de una exitosa fábrica de alfombras, me confesó que en 14 semanas aprendió más sobre cómo influir en las personas con este método de enseñanza que en 4 años de universidad. ¿Te parece exagerado? ¿Ridículo? ¿Increíble? Eres libre de juzgar estas afirmaciones como prefieras. Yo simplemente relato lo que un graduado de Harvard, conservador y sumamente exitoso, compartió públicamente ante unos 600 hombres en el Yale Club de Nueva York. El 23 de febrero de 1933. William James, un renombrado profesor de la Universidad de Harvard, una vez dijo que en comparación con lo que podríamos ser, vivimos solo parcialmente despiertos. Usamos solo una fracción de nuestros recursos físicos y mentales.
En general, las personas no exploran sus capacidades al máximo. Tienen habilidades y talentos que usualmente quedan sin utilizar. Este libro tiene un solo fin: ayudarte a encontrar, desarrollar y utilizar esos talentos y habilidades escondidos que no estás aprovechando. John G. Even, quien fue presidente de la Universidad de Princeton, definió la educación como la habilidad de manejar las situaciones que la vida presenta. Si, al terminar de leer los 3 primeros capítulos de este libro, no te sientes mejor preparado para enfrentar los desafíos de la vida, entonces consideraré que el libro ha fallado respecto a ti. Como dijo Herbert Spencer, el verdadero propósito de la educación no es acumular conocimiento, sino prepararnos para la acción. Y este es un libro que incita a la acción. Capítulo 1. 9 sugerencias para obtener un mayor beneficio de este audiolibro. 1. Para sacarle el máximo provecho a este libro, hay algo que necesitas más que cualquier técnica o regla: un deseo genuino y fuerte de aprender. Una voluntad férrea de mejorar tu capacidad para relacionarte con los demás. ¿Cómo despertar ese deseo? Siempre ten presente cuánto pueden ayudarte estos principios a tener una vida más alegre, satisfactoria y exitosa. Repítete. Mi popularidad, felicidad y valor dependen mucho de cómo me relaciono con los demás. 2. Al principio, lee cada capítulo rápidamente para tener una idea general. Puede que quieras ir directo al siguiente, pero si buscas mejorar en las relaciones humanas, toma tu tiempo y vuelve a leer cada capítulo con atención. A largo plazo, esto te ahorrará tiempo y te dará mejores resultados. 3. Mientras lees, haz pausas para reflexionar sobre lo que lees. Piensa cómo y cuándo puedes poner en práctica cada consejo. 4. Lee con un lápiz, un marcador o un bolígrafo en mano. Cuando encuentres una idea que creas que puedes usar, hazle una marca al margen. Si te parece realmente valiosa, subráyala o marca con una X. Marcar o subrayar hace que el libro sea más interesante y fácil de revisar después. 5. Conozco a una mujer que lleva 15 años siendo gerente en una importante aseguradora. Cada mes, revisa los mismos contratos de seguros una y otra vez. ¿Por qué? Porque ha aprendido que es la única forma de mantener frescos los detalles en su memoria. Yo pasé casi 2 años escribiendo un libro sobre hablar en público y, aún así, tengo que releerlo ocasionalmente para recordar lo que yo mismo escribí. Es impresionante lo rápido que podemos olvidar. Para sacarle provecho real y duradero a este libro, no basta con leerlo superficialmente una sola vez. Después de una lectura atenta, es clave dedicar unas horas cada mes a repasarlo. Manténlo visible en tu escritorio y revísalo con frecuencia. Piensa siempre en cómo puedes seguir mejorando. Recuerda que la aplicación constante de estos principios se vuelve automática solo con una revisión y práctica regulares. No hay otra forma de hacerlo. 6. Bernard Shaw dijo lo siguiente: nunca aprenderás algo si solo te lo enseñan. Tenía razón. Aprender es un proceso activo, aprendemos haciendo. Así que, si quieres dominar lo que este libro enseña, usa estas reglas siempre que puedas. Si no lo haces, lo olvidarás rápidamente. Solo lo que practicamos se queda con nosotros. Probablemente te resulte difícil aplicar siempre estos principios. Yo mismo, que escribí este libro, a menudo me encuentro con esa dificultad. Por ejemplo, es más fácil criticar que intentar entender a alguien. A menudo es más sencillo ver los defectos que elogiar. Tendemos a hablar de lo que queremos en lugar de lo que quieren los demás. Al leer este libro, no solo buscas información, sino cambiar tus hábitos. Esto significa adoptar un nuevo estilo de vida, lo que requiere tiempo, paciencia y práctica diaria de estos principios.
Regresa a menudo a este libro. Úsalo como una guía para las relaciones humanas, cuando enfrentes problemas específicos, como manejar un conflicto, convencer a tu pareja o lidiar con un cliente molesto. No actúes por impulso. Eso suele ser un error. Mejor vuelve a leer los consejos que marcaste, prueba estos nuevos métodos y observa los resultados casi mágicos que obtienes. 7. Haz de la aplicación de estos principios un juego divertido. Ofrece una recompensa a tu pareja, hijo o colega cada vez que te sorprendan incumpliendo alguno. Haz que el aprendizaje de estas reglas sea un juego entretenido. 8. El presidente de un importante banco en Wall Street compartió en una de mis clases su método personal para mejorar su carácter, a pesar de su limitada educación formal. Este método lo llevó a convertirse en uno de los financieros más destacados del país. Aquí su sistema en sus propias palabras, tan fielmente como puedo recordar. Durante años, he mantenido un registro de todas las reuniones y conversaciones que tengo cada día. Mi familia sabe que los sábados por la noche son míos para revisar mi semana. Después de cenar, me aisló, abro mi registro y reflexiono sobre todas las interacciones de la semana. Me pregunto, ¿qué errores cometí esta vez? ¿Qué hice bien y cómo podría haberlo hecho mejor? ¿Qué lecciones puedo aprender de estas experiencias? Admitió que este repaso semanal a menudo le causaba malestar y sorpresa por sus propios errores, aunque estos han disminuido con los años. A veces, incluso se felicita a sí mismo después de estas sesiones. Este método de autoanálisis y autoeducación continuo le ha sido más útil que cualquier otra estrategia que haya probado. Le ha mejorado su toma de decisiones y sus habilidades para interactuar con los demás. Siempre recomienda este sistema. ¿Por qué no pruebas un método similar para evaluar cómo aplicas los principios de este libro? Al hacerlo, lograrás dos cosas: te embarcarás en un proceso educativo tanto fascinante como invaluable, y notarás una mejora significativa y expansiva en tu habilidad para relacionarte con los demás. 9. Al final de este libro, encontrarás un espacio dedicado para que registres tus éxitos al aplicar estos principios. Sé detallado. Anota nombres, fechas y resultados. Verás cómo documentar tus progresos te motiva a seguir adelante y lo interesante que será releer tus anotaciones en el futuro. Capítulo 2. Si quieres obtener miel, no golpees la colmena. El 7 de mayo de 1937, Nueva York fue escenario de una de las persecuciones más impactantes en la historia de la ciudad. Después de semanas siguiéndole la pista, Dos Pistolas Crowley, conocido por sus crímenes y por no consumir alcohol ni tabaco, fue encontrado en el apartamento de su novia en la avenida West End. Un equipo de 150 policías y detectives rodearon su refugio en el último piso. Intentaron sacarlo con gas lacrimógeno perforando el techo y luego colocaron ametralladoras en los edificios cercanos. Durante más de una hora, una de las zonas más exclusivas de Nueva York resonó con disparos y el ruido de las ametralladoras. Crowley, protegido detrás de un sofá acolchado, respondió al fuego sin cesar. 10.000 personas se agolparon para ver el enfrentamiento, algo nunca antes visto en las calles de Nueva York. Cuando finalmente capturaron a Crowley, el jefe de policía Mulroney lo describió como uno de los criminales más temibles en la historia de la ciudad, diciendo que podría matar por cualquier razón. Pero, ¿cómo se veía a sí mismo Dos Pistolas Crowley? Lo sabemos por una carta que escribió durante el tiroteo, dirigida a quien corresponda. A pesar de estar herido y usar su sangre como tinta, escribió: «Bajo mi ropa hay un corazón cansado, pero bueno, un corazón que no haría daño a nadie». Justo antes de su captura, Crowley había estado con una mujer en su auto en una carretera de campo en Long Island. Un policía se acercó y pidió ver su licencia.
Sin mediar palabra, Crowley sacó su pistola y silenció al policía con una ráfaga de balas. Después de que el agente cayera, Crowley salió del auto, tomó el arma del policía caído y le disparó otra bala al cuerpo ya inerte. Y este es el hombre que afirmó: tengo bajo la ropa un corazón cansado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Crowley fue sentenciado a morir en la silla eléctrica. Al llegar a la cámara de ejecución en Sing Sing, no admitió: esto me sucede por ser un asesino. No, en su lugar, dijo: esto me sucede por defenderme. Lo que se puede aprender de esta historia es que Dos Pistolas Crowley nunca se consideró responsable de sus actos. ¿Piensas que la negación de responsabilidad es algo inusual entre los criminales? Escucha esto entonces. Los mejores años de mi vida los he dedicado a brindarle a la gente pequeños placeres, a ayudarles a tener buenos momentos, y lo único que he recibido a cambio son insultos, la vida de un hombre perseguido. Eso lo dijo Al Capone, el enemigo público número 1, el más notorio jefe de la mafia de Chicago. Capone no se veía a sí mismo como culpable de nada. Se consideraba un benefactor público, un bienhechor incomprendido que nadie supo valorar. Dutch Schultz, otro infame criminal de Nueva York, expresó algo similar antes de ser asesinado. En una entrevista periodística, afirmó que era un benefactor público. Y realmente lo creía. He mantenido una correspondencia fascinante con Louis Lowes, quien fue alcaide de la famosa prisión de Sing Sing en Nueva York, sobre este tema. Según él, pocos de los convictos en Sing Sing se ven a sí mismos como malas personas. Son tan humanos como tú o como yo. Así es como razonan y justifican todo. Casi todos, mediante algún tipo de razonamiento, ya sea falaz o lógico, intentan justificar sus actos antisociales, incluso ante sí mismos, por lo que creen firmemente que nunca deberían haber sido encarcelados. Si figuras como Al Capone, Dos Pistolas Crowley, Dutch Schultz y otros desesperados detrás de las rejas no se ven a sí mismos como culpables de nada, ¿qué podemos decir de las personas con las que tú, lector, o yo interactuamos? John Wanamaker, quien fundó las tiendas que llevan su nombre, una vez admitió que después de 30 años había comprendido que criticar a otros era inútil. Se dio cuenta de que tenía suficiente con lidiar con sus propias limitaciones sin frustrarse porque Dios no haya otorgado la inteligencia de manera uniforme a todos. Wanamaker asimiló esta lección pronto, mientras que yo tardé un tercio de siglo en empezar a entender que en la inmensa mayoría de los casos, las personas no se critican a sí mismas, sin importar cuán grandes sean sus errores. Criticar es inefectivo porque generalmente hace que la otra persona se ponga a la defensiva y trate de justificar su comportamiento. Además, la crítica es peligrosa porque hiere el orgullo de alguien, daña su sentido de importancia y provoca resentimiento. B.F. Skinner, un psicólogo de renombre mundial, demostró a través de experimentos con animales que recompensar las conductas positivas es más efectivo para el aprendizaje y la retención a largo plazo que castigar las conductas negativas. Los estudios han confirmado que lo que se aplica a los animales también vale para los humanos. La crítica no provoca cambios duraderos y a menudo engendra resentimiento. Hans Selye, un destacado psicólogo, expresó que nuestra aversión a la condena es tan intensa como nuestro deseo de aprobación. Este resentimiento no solo desmoraliza a empleados, familiares y amigos, sino que tampoco soluciona el problema criticado. George B. Johnston, de Enid, Oklahoma, quien trabaja en seguridad en una empresa de construcción, solía ordenar autoritariamente a los obreros que se pusieran sus cascos, obteniendo como resultado una obediencia a regañadientes. Cambió su enfoque, en lugar de ordenar, preguntaba por el bienestar del trabajador y explicaba amistosamente la importancia del casco. Esta nueva táctica resultó en un cumplimiento más voluntario y sin resentimientos. La historia nos ofrece incontables ejemplos de cómo la crítica resulta ineficaz.
Un caso notable es el conflicto entre Theodore Roosevelt y el presidente Taft, que dividió al Partido Republicano y tuvo grandes repercusiones políticas. Roosevelt, al regresar de África, criticó duramente a Taft por su política conservadora, lo que llevó a una profunda división en el partido y a una derrota histórica en las elecciones siguientes, donde el Partido Republicano solo ganó en Vermont y Utah. Este episodio subraya cómo la crítica puede tener consecuencias de largo alcance y no solucionar el problema en cuestión. Theodore Roosevelt apuntó con el dedo a Taft, pero ¿se vio a sí mismo como culpable Taft? Por supuesto que no. Con lágrimas en los ojos, declaró, no veo cómo podría haber actuado de otra manera. ¿A quién debemos culpar? ¿A Roosevelt o a Taft? Honestamente, no lo sé y realmente no es lo que más me interesa. Lo que intento resaltar es que todas las críticas de Theodore Roosevelt no lograron convencer a Taft de su error. Solo hicieron que Taft buscara justificaciones y reafirmara con lágrimas en los ojos, no veo cómo podría haber actuado de otra manera. El escándalo del Teapot Dome Oil sacudió a los Estados Unidos durante la década de 1920, marcando un precedente de corrupción en la vida pública del país. En resumen, Albert Fall, secretario del Interior bajo la administración del presidente Harding, otorgó sin concurso previo los derechos de explotación de las reservas de petróleo del gobierno en Elk Hill y Teapot Dome a su amigo Edward L. Doheny, quien a cambio le prestó $100,000 a Fall. Cuando competidores cercanos comenzaron a extraer petróleo de estas reservas, Fall utilizó a las fuerzas de infantería de marina para expulsarlos, desencadenando una batalla legal que destapó el escándalo. Este suceso dejó una mancha en la administración de Harding, disgustó a la nación, casi destruye al Partido Republicano y condujo a Albert P. Fall a la cárcel. A pesar de las duras críticas y la condena pública, Fall nunca mostró arrepentimiento. Años después, cuando el expresidente Herbert Hoover sugirió que la preocupación por la traición de un amigo había llevado a la muerte a Harding, la señora Fall defendió apasionadamente a su esposo, proclamando su inocencia y declarando que él había sido el verdaderamente traicionado. Aquí tenemos un vistazo a cómo actúa la naturaleza humana. Aquellos que cometen errores a menudo buscan a quien culpar, excepto a sí mismos. Todos somos propensos a este comportamiento. Así que, cuando sintamos el impulso de criticar a alguien, recordemos a figuras como Al Capone, Dos Pistolas Crowley y Albert Fall. Reconozcamos que la crítica tiende a regresar a nosotros y que quien intentamos corregir probablemente buscará justificarse y, posiblemente, nos critique a nosotros en retorno, o tal vez, al igual que Taft, simplemente dirán, no veo cómo podría haber actuado de otra manera. En la trágica mañana del 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln yacía moribundo en una cama demasiado corta para él, en una habitación humilde, tras el atentado de Bush. A su lado, el secretario de guerra, Stanton, pronunció unas palabras que resumían la magnitud de la pérdida: aquí yace el más perfecto gobernante que ha conocido jamás el mundo. Pero ¿cuál era el secreto del éxito de Lincoln en sus interacciones con otros? Después de estudiar durante años la vida de Lincoln y dedicar 3 años a escribir un libro sobre él, Lincoln el Desconocido, me sumergí profundamente en su carácter y su manera de tratar a las personas. ¿Recurre Lincoln a la crítica? En su juventud, ciertamente lo hizo, escribiendo cartas y poemas que se burlaban de otros. Pero con el tiempo, esa conducta cambió dramáticamente. Incluso después de convertirse en abogado en Springfield, Illinois, Lincoln continuó atacando a sus adversarios a través de cartas publicadas en periódicos. Sin embargo, se dio cuenta de que esta estrategia tenía un precio alto, tanto personal como profesionalmente. En 1842, Lincoln se burló anónimamente de James Shields en el periódico, desencadenando una serie de eventos que casi terminan en duelo. Aunque Lincoln era contrario a los duelos, aceptó el desafío de Shields para preservar su honor, eligiendo sables de caballería debido a sus largos brazos.
Sin embargo, el enfrentamiento fue detenido a última hora por sus padrinos. Este incidente marcó profundamente a Lincoln, enseñándole el valor de la prudencia y la mesura en sus interacciones con los demás. Nunca más escribió una carta insultante ni se burló de nadie, adoptando una postura casi invariablemente no crítica hacia los demás. Durante la Guerra Civil, Lincoln enfrentó la incompetencia de varios generales al mando del ejército del Potomac. A pesar de los errores y las críticas acérrimas de la nación hacia estos líderes, Lincoln mantuvo la calma y la comprensión, guiado por su creencia en el perdón y la compasión. Su mantra era: no juzgues si no quieres ser juzgado, una lección que aprendió del casi trágico duelo con Shields y que lo acompañó durante su presidencia, mostrando el poder de la empatía y la comprensión sobre la crítica y el juicio. Cuando la gente criticaba duramente a los habitantes del sur de Estados Unidos, Lincoln aconsejaba comprensión, diciendo que, en sus circunstancias, cualquiera actuaría igual. En el episodio de la batalla de Gettysburg, Lee y su ejército se encontraron atrapados entre un río desbordado y las fuerzas de la Unión. Lincoln vio una oportunidad de acabar con el ejército de Lee y pidió a Meade actuar de inmediato, sin convocar un consejo de guerra. Sin embargo, Meade hizo lo contrario, dilató la acción y Lee logró escapar. Frustrado, Lincoln escribió una carta reprendiendo a Meade, una de las pocas veces que expresó abiertamente su descontento, lo cual muestra la gravedad de la situación y la oportunidad perdida de terminar la guerra. En su carta, Lincoln le expresó a Meade su decepción por no haber aprovechado la oportunidad de capturar a Lee y su ejército, lo cual hubiera podido terminar la guerra. Subrayó la magnitud de la oportunidad perdida, señalando cómo la indecisión y la dilación habían extendido el conflicto. Aunque la carta refleja la frustración de Lincoln, también muestra su reluctancia a criticar abiertamente, resaltando su carácter reflexivo y su liderazgo compasivo incluso en momentos de intensa desilusión. La reflexión interna de Lincoln, después de escribir la carta, demuestra su capacidad para evaluar sus propias acciones y sentimientos antes de proceder. Al considerar la perspectiva de Meade y las difíciles circunstancias bajo las cuales tuvo que tomar decisiones, Lincoln eligió la empatía sobre la crítica. Este acto de autocontrol y comprensión refleja la sabiduría de Lincoln en su liderazgo, mostrando cómo valoraba la cohesión y el ánimo de sus comandantes sobre la satisfacción de expresar su propia frustración. Su decisión de no enviar la carta es un testimonio de su enfoque reflexivo y considerado, uno que favorece la preservación de relaciones y la eficacia a largo plazo sobre el alivio momentáneo de sus emociones. La próxima vez que te sientas frustrado y listo para criticar a alguien, piensa en hacer una pausa y reflexionar, al igual que Lincoln o Twain con sus cartas nunca enviadas. En lugar de lanzar palabras que pueden lastimar y no lograrán el cambio deseado, pregunta: ¿qué puedo hacer yo para mejorar la situación? Enfocarte en cambiar a otros es un camino incierto y muchas veces infructuoso. Empieza por ti mismo. Al mejorar tus propias reacciones y comportamientos, no solo evitarás el arrepentimiento de palabras duras que no se pueden retirar, sino que también podrías inspirar a otros a cambiar a través de tu ejemplo. Es una estrategia más segura y efectiva para lograr una mejora genuina, tanto personal como en quienes te rodean. Criticar a alguien puede tener un impacto mucho más profundo y duradero de lo que a menudo consideramos. Puede herir profundamente, dejar cicatrices emocionales que duran años o incluso alterar el curso de la vida de una persona, como en el caso de Thomas Hardy y Thomas Chatterton. Al tratar con los demás, es esencial recordar que estamos interactuando con seres emocionales cuyas reacciones pueden ser imprevisibles y profundamente afectadas por el orgullo, la vanidad y los prejuicios. La crítica, especialmente si es dura y sin tacto, puede fácilmente encender resentimientos duraderos y dañar relaciones. Siempre es más constructivo acercarse a los demás con empatía, buscando entender antes de ser entendido y, cuando sea necesario ofrecer retroalimentación, hacerlo desde un lugar de apoyo y con el deseo genuino de ayudar, no de herir.
La historia de Bobo Over y su respuesta al error del mecánico ilustra el poder de la empatía, la comprensión y la confianza sobre la crítica y el reproche. En lugar de reaccionar con ira, Over eligió una respuesta que no solo evitó el resentimiento, sino que probablemente restauró la confianza del joven mecánico en sí mismo y le enseñó una lección invaluable sobre la responsabilidad y la redención. Este acto de perdón y confianza probablemente tuvo un impacto más profundo y positivo en el mecánico de lo que cualquier reprimenda hubiera logrado. La grandeza de un individuo se revela a menudo en cómo elige responder en momentos de frustración y decepción hacia los demás. La historia también refleja la sabiduría de Benjamin Franklin en buscar lo bueno en los demás y abstenerse de hablar mal, un principio que no solo mejora las relaciones, sino que también eleva el carácter de quien lo practica. Papá Olvida, una historia nacida de un momento de pura sinceridad, ha resonado en los corazones de tantos lectores que se ha convertido en un favorito temporal. Desde su primera publicación hace unos 15 años, el autor, W. Livingston Larned, nos comparte cómo esta breve narrativa ha viajado por el mundo. Reproducida en cientos de revistas y diarios a lo largo y ancho del país, traducida a numerosos idiomas, leída en aulas, iglesias y conferencias. Transmitida por las ondas de la radio y presentada en publicaciones de colegios y escuelas. Este alcance masivo es un testimonio del poder de las palabras sinceras y del impacto profundo que pueden tener en nuestras vidas. Vayamos con la historia de Papá Olvida. Escucha, hijo. Voy a decirte esto mientras duermes, una mano pequeña metida debajo de la mejilla y los cabellos rubios pegados a tu frente húmeda. Entré solo en tu cuarto hace unos momentos. Hace una hora, mientras leía mi diario en la biblioteca, sentí una ola de remordimiento que me ahogaba. Culpable, vine a tu lado. Esto es lo que estaba pensando, hijo, me enfadé contigo. Te regañé porque te tomaste demasiado tiempo en vestirte. ¡Qué absurdo! ¿En qué pensaba? Esto es lo que te censuré, hijo, te regañé porque no limpiaste tus zapatos. Te grité cuando tiraste algunas cosas al suelo. Durante el desayuno te regañé también. Derramaste cosas. Tragaste la comida sin cuidado. Pusiste los codos sobre la mesa. Untaste demasiada mantequilla en el pan. Y cuando te fuiste a jugar y me despedí por la ventana, levantaste el brazo, pero yo fruncí el ceño y te dije que te arreglaras el cabello. Todo el día ha sido así. Y ahora, mientras yaces ahí en la cama, pienso que soy yo el que está siendo regañado. ¿Recuerdas, más temprano, cuando estaba leyendo en la biblioteca y viniste tímidamente, con una mirada de tristeza, cuando te aparté bruscamente porque estaba buscando un número de teléfono? No tenía por qué haberlo hecho. Y cuando te fuiste, sin hacer ruido, para jugar afuera, mi corazón me criticó por mi rudeza. Eso fue cuando me llamó por teléfono un hombre de negocios. Estaba hablando de una deuda que un hombre me debe. No, hijo, no debería haberme enfadado contigo. O piensa en la tarde, cuando fui a buscarte al auto y te llevé a dar un paseo por el campo. Te detuviste para recoger una flor para tu madre. Corriste hacia mí con ella, sonriendo, cuando un coche se nos acercó y te grité que te apartaras al lado de la carretera. Te quedaste tan asustado que la flor se te cayó de las manos y se rompió. No me detuve a recogerla. Estaba temeroso de que nos atropellaran. Pero, después de todo, el temor era más mío. Estaba equivocado. En lugar de disculparme, te regañé por dejar caer la flor. Al anochecer, mientras subía las escaleras, te escuché rezar, y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Te habías arrodillado junto a la ventana y yo te espiaba, silenciado y avergonzado. Eso, hijo, es lo que he estado pensando. Soy un hombre de mal genio y falto de autocontrol. Tú no te merecías esas reprimendas. Pero mañana intentaré compensarte, hijo, por este despertar de conciencia. Seré un verdadero padre.
Me sentiré muy avergonzado de mí mismo por haberte fallado. Esta noche, mientras te miraba ahí, acostado, pensé que tenía que decirte esto. Gracias por tu paciencia, hijo. En vez de juzgar a otros, intentemos entenderlos. Intentemos ponernos en su lugar y entender las razones detrás de sus acciones. Esta actitud es mucho más útil y fascinante que criticar. De ella nace la empatía, la tolerancia y la amabilidad. Como dice el proverbio, entender todo es perdonar todo. El Dr. Johnson alguna vez mencionó, ni siquiera Dios se propone juzgar al hombre hasta el final de sus días. Así que, ¿quién somos nosotros para hacerlo? Regla número 1. Evita criticar, condenar o quejarte. Capítulo 3. El gran secreto para tratar con la gente. Hay solo una manera de motivar a alguien a hacer algo, hacer que esa persona realmente quiera hacerlo. Piénsalo bien, no hay otra manera. Claro, podrías usar la fuerza, como apuntar con un arma para que alguien te dé su reloj, o amenazar con despedir a un empleado para que coopere, o intimidar a un niño con un castigo. Pero esos métodos crudos traen consecuencias negativas. Lo único que funciona es darle a la gente lo que quiere. Según el célebre psicólogo del siglo XX, Dr. Sigmund Freud, todas nuestras acciones se basan en dos impulsos, el sexual y el deseo de ser importantes. Regla única. Encuentra lo que la otra persona quiere y muéstrale cómo conseguirlo haciendo lo que tú quieres. El profesor John Dewey, considerado uno de los filósofos más importantes de Estados Unidos, ve las cosas un poco diferente. Él argumenta que lo que realmente mueve a las personas es el deseo de ser importantes. Guarda bien esta idea porque es central en este libro. Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres? Aunque no sean muchas cosas, lo que deseas, lo deseas fervientemente, sin aceptar un no por respuesta. La mayoría de los adultos buscan 1. Salud y preservación de la vida. 2. Comida. 3. Dormir. 4. Dinero y todo lo que el dinero puede comprar. 5. Esperanza o creencia en la vida después de la muerte. 6. Satisfacción sexual. 7. Bienestar para sus hijos. 8. Sentirse valorados y considerados importantes. Casi todas estas necesidades se satisfacen en la vida, todas excepto una. Existe otro anhelo, tan profundo y urgente como el deseo de comer o dormir, pero que raramente se cumple. Freud lo llamó el deseo de ser grande. Dewey lo denominó el deseo de ser importante. Lincoln abrió una vez una carta diciendo, a todos nos gusta un cumplido. William James afirmó que el principio más profundo en el carácter humano es el anhelo de ser apreciado. No dijo deseo, sino anhelo. Este anhelo es una sed humana constante y robusta. Aquellos pocos que logren saciarla honestamente podrán tener a otros en la palma de su mano y hasta el sepulturero lamentará su muerte. Este deseo de ser importante es lo que principalmente nos diferencia de los animales. Por ejemplo, en mi infancia, en una granja de Missouri, mi padre criaba cerdos Duroc Jersey y vacas Hereford de pura raza. Participábamos en ferias y exposiciones de ganado por todo el Medio Oeste, ganando premios a menudo. Mi padre colgaba las cintas azules en un lienzo blanco y, cuando venían visitas, entre él y yo les mostrábamos orgullosamente esos premios. Los cerdos no se preocupaban por las cintas que ganaban, pero a mi padre sí le importaban. Esas distinciones le daban una sensación de valía. Si nuestros antepasados no hubieran tenido este intenso deseo de destacar, la civilización como la conocemos no existiría. Sin ese anhelo, seríamos no más que animales. Este fuerte deseo de ser reconocido transformó a un simple empleado de una tienda de comestibles, sin dinero ni educación formal, en un autodidacta de la ley.
gracias a unos libros encontrados en un barril comprado por 50 centavos. Tal vez conozcas a este joven, su nombre era Lincoln. Este mismo anhelo llevó a Dickens a escribir sus eternas novelas, a Sir Christopher Wren a diseñar sus sinfonías de piedra, a Rockefeller a acumular una fortuna que nunca se propuso gastar. Este anhelo es lo que motiva a los más acaudalados de cada ciudad a construir mansiones más grandes de lo que necesitan. Este deseo nos empuja a seguir las últimas modas, a manejar el último modelo de auto y a hablar de lo inteligentes que son nuestros hijos. Este deseo de sentirse importante también impulsa a algunos jóvenes a convertirse en pistoleros y delincuentes. La mayoría de los jóvenes delincuentes tienen un egoísmo desmedido y su primera solicitud tras ser arrestados es ver esos dañinos periódicos que los retratan como héroes. La idea de enfrentar un castigo parece lejana mientras puedan deleitarse con su foto al lado de deportistas famosos, estrellas de cine y políticos, dice el exjefe de policía de Nueva York, P. Mulroney. Dime cómo buscas sentirte importante y te diré quién eres. Eso define tu carácter. Por ejemplo, John D. Rockefeller encontraba su sentido de importancia donando para construir un hospital en Pekín, beneficiando a millones que nunca conocería. Por otro lado, Dillinger, un notorio bandido, encontraba su importancia siendo el enemigo público número 1. La principal diferencia entre personas como Rockefeller y Dillinger radica en cómo eligen satisfacer su necesidad de sentirse importantes. La historia está llena de anécdotas de personajes célebres buscando reconocimiento. George Washington deseaba ser llamado su poderío, el presidente de los Estados Unidos Colón quería ser almirante del océano y virrey de las Indias. Catalina la Grande solo abría cartas dirigidas a su majestad imperial, y la señora Lincoln en la Casa Blanca reprendió a la señora de Grant por sentarse sin ser invitada. Millonarios financiaron la expedición de Byrd al Antártico con la condición de que lugares fueran nombrados en su honor. Víctor Hugo soñaba con que París llevara su nombre. Incluso Shakespeare buscó aumentar su estatus social consiguiendo un escudo de nobleza para su familia. Algunas personas llegan a convertirse en inválidos para atraer simpatía y atención, cumpliendo así con su necesidad de sentirse importantes. Un ejemplo es la señora McKinley, quien se aseguraba de que su esposo, el presidente de los Estados Unidos, dejara de lado asuntos cruciales del país para atenderla y hacerla dormir. Esta necesidad de atención la llevaba a exigir que el presidente estuviera a su lado incluso en momentos tan personales como las citas con el dentista, llegando a causar escenas cuando él tenía que atender compromisos importantes. Mary Roberts Rinehart compartió la historia de una mujer joven, inteligente y enérgica que se confinó a una cama para satisfacer su deseo de sentirse importante. Esta mujer enfrentó la realidad de su edad avanzada y la perspectiva de no casarse jamás. Al mirar hacia un futuro lleno de soledad, con poco más que esperar, tomó esta drástica decisión. Algunos expertos sugieren que ciertas personas pueden llegar a perder la cordura para hallar en sus delirios la sensación de relevancia que no logran en la realidad. Sorprendentemente, en los hospitales estadounidenses hay más personas internadas por enfermedades mentales que por todas las otras dolencias combinadas. Aunque enfermedades como la sífilis pueden dañar el cerebro y llevar a la locura, alrededor de la mitad de los casos de demencia no presentan daño físico cerebral visible. En esas situaciones, incluso después de una autopsia y análisis minuciosos, los tejidos cerebrales aparecen normales. ¿Cuál es la razón detrás de la pérdida de la cordura en estos casos? A pesar de los avances médicos, la respuesta aún es esquiva. Sin embargo, se piensa que para muchas de estas personas, la locura provee un escape hacia un sentido de valor personal que no lograron encontrar en su vida cotidiana. Este deseo profundo de sentirse valorados, de alguna manera, se satisface en la irrealidad de su mente alterada. Una mujer,
cuyo matrimonio fue una fuente de profunda tristeza, anhelaba amor, una vida íntima satisfactoria, hijos y un lugar en la sociedad, pero vio cómo cada una de sus esperanzas se desvanecía. Su marido no solo carecía de amor hacia ella, sino que también evitaba compartir con ella incluso las comidas, forzándola a servirle en la soledad de su habitación. Sin hijos ni un reconocido estatus social, ella perdió el contacto con la realidad. En su mundo imaginario, se divorció y volvió a tomar su apellido de soltera, creyendo haberse casado con un aristócrata inglés y adoptando el título de Lady Smith. Además, está convencida de que da a luz a un hijo cada noche. Cada visita del doctor es una oportunidad para anunciar el nacimiento de un nuevo bebé. Sus esperanzas, que se estrellaron contra la dura realidad, ahora encuentran plena realización en su delirio. ¿Es esto una tragedia? No necesariamente. Su médico incluso mencionó que, si pudiera hacerla volver a la cordura con solo mover un dedo, no lo haría, ya que en su estado actual encuentra una felicidad que la realidad le negó. Si la sed de sentirse importante puede llevar a algunas personas a los confines de la demencia, piensa en lo que podríamos lograr al brindar a los demás un sincero reconocimiento de su valor en este lado de la realidad. Charles Schwab, quien llegó a ser uno de los primeros ejecutivos en Estados Unidos en ganar más de $1 millón al año en una época donde eso era una fortuna y mucho antes de la imposición de grandes impuestos. No era ni un genio ni el más conocedor en el campo del acero. Incluso Schwab mismo admitió que había muchos en su equipo que sabían mucho más que él sobre la producción de acero. Entonces, ¿por qué Andrew Carnegie decidió compensarlo con una suma tan exorbitante, equivalente a unos $3,000 diarios? Schwab reveló que su éxito y su impresionante salario se debían principalmente a su habilidad para manejar a las personas. Su enfoque era simple pero poderoso: despertar entusiasmo y enfocarse en el aprecio y el aliento en lugar de en las críticas. Schwab comprendió que las críticas podían apagar el entusiasmo y la motivación, por lo que optó por realzar las virtudes y logros, ofreciendo incentivos y alabanzas generosas cuando algo le agradaba. En contraste, la tendencia general de la gente es quejarse ruidosamente cuando algo no cumple sus expectativas y permanecer callados cuando las cosas van bien. La lección de Schwab es clara: el aprecio y el aliento son herramientas mucho más poderosas para inspirar a las personas que la crítica y la queja. Schwab compartió su observación de que, a lo largo de su vida y en sus encuentros con muchas personas notables alrededor del mundo, descubrió que todos, sin importar cuán grandes fueran o cuán elevadas fueran sus posiciones, rendían mejor y se esforzaban más cuando se encontraban en un ambiente de aprobación en lugar de uno de crítica. Esta filosofía de apreciación sincera y elogio no solo fue clave en su propio éxito, sino también en el de Andrew Carnegie, quien era conocido por elogiar a sus colegas tanto en público como en privado. Carnegie incluso preparó un epitafio que destacaba su habilidad para rodearse de personas más capaces que él, resaltando el valor que daba a la apreciación de los talentos ajenos. Del mismo modo, Rockefeller utilizó la apreciación sincera como una de las estrategias principales en su manera de relacionarse con las personas, demostrando que el reconocimiento y el elogio son herramientas poderosas para inspirar y motivar a los demás. Cuando Edward T. Bedford, un socio de John D. Rockefeller, cometió un error que costó a la firma $1 millón en una mala inversión en América del Sur, Rockefeller tenía todas las razones para criticarlo. Sin embargo, eligió resaltar el aspecto positivo: Bedford había logrado recuperar el 60% de la inversión. Rockefeller lo felicitó por este logro, diciendo: «Espléndido. No siempre nos va tan bien en mi despacho». Esta actitud subraya la importancia de encontrar y reconocer lo positivo, incluso en situaciones adversas, en lugar de centrarse en la crítica.
La historia ficticia de la mujer granjera que sirve heno a su familia ilustra de manera humorística pero efectiva cómo la falta de aprecio puede llevar a situaciones absurdas o desagradables. Este relato, aunque no sea real, resalta la importancia de expresar aprecio y gratitud por los esfuerzos de los demás, incluso en las tareas cotidianas. La falta de aprecio no solo afecta las relaciones laborales o amistosas, sino que también es una causa significativa de disolución en las relaciones matrimoniales. Un estudio sociológico reveló que muchas esposas que habían abandonado sus hogares citaron la falta de aprecio como la razón principal para su decisión. Es probable que un estudio similar entre maridos arroje resultados similares. Esto demuestra que, tanto en el hogar como en el trabajo, expresar aprecio genuino puede fortalecer las relaciones, mientras que su ausencia puede debilitarlas considerablemente. Cuando recibió las flores y la nota, me llamó al trabajo, llorando. Durante años, habíamos estado haciéndonos la vida miserable el uno al otro, criticándonos constantemente. Aquello cambió nuestra relación. Se convirtió en un nuevo punto de partida y marcó el comienzo de una relación mucho más positiva y amorosa. Esta historia ilustra el poder transformador de la apreciación y la aceptación en las relaciones. En lugar de señalar defectos o pedir cambios, el acto de amor y aceptación incondicional de este esposo hacia su mujer abrió la puerta a una relación más profunda y significativa. La decisión de enviar rosas con un mensaje de amor puro, sin pedidos de cambio, demostró su apreciación por ella tal como es, fortaleciendo su vínculo y mejorando su relación de manera profunda y duradera. Este gesto simple pero poderoso subraya cómo el aprecio y la gratitud pueden ser mucho más influenciales que cualquier crítica o deseo de cambiar al otro. Este relato ilumina la profunda verdad de que el aprecio y la gratitud pueden tener un impacto mucho mayor en las personas que cualquier crítica o demanda de cambio. La historia personal compartida, junto con los ejemplos de Florence Ziegfeld y Alfred Lund, subraya la importancia vital de nutrir la autoestima y el sentido de valor en aquellos que nos rodean. Florence Ziegfeld destacó por su capacidad para ver y realzar la belleza y el talento ocultos, no solo mejorando la autoestima de las jóvenes que trabajaban para él, sino también transformando sus carreras y vidas. Este enfoque no solo era un acto de generosidad y comprensión, sino también una estrategia inteligente que le ganó lealtad, esfuerzo y dedicación, elementos esenciales para el éxito de sus espectáculos. El caso de Alfred Lund, por otro lado, nos recuerda que incluso aquellos que parecen tenerlo todo, fama, talento, reconocimiento, aún anhelan, y de hecho necesitan, ese alimento para su propia estima. Esto destaca una verdad universal, independientemente de nuestra situación en la vida, todos necesitamos sentirnos valorados y apreciados. La narrativa principal nos muestra cómo un gesto de aprecio puede tener un efecto transformador, no solo en la relación entre marido y mujer, sino también en cómo somos percibidos por otros. El acto de enviar flores con un mensaje de amor y aceptación se convierte en una anécdota inspiradora para otros y refuerza la noción de que la bondad y el reconocimiento son increíblemente poderosos. En resumen, estas historias colectivas resaltan la importancia de nutrir la autoestima y el valor de las personas en nuestras vidas con aprecio y aliento. En lugar de criticar o señalar deficiencias, el enfocarse en elogiar y apreciar a los demás no solo mejora las relaciones, sino que también eleva el espíritu humano, creando un entorno de positividad y crecimiento mutuo. La historia de Stevie Wonder, como narrada por Paul Harvey, es un testimonio poderoso del impacto que puede tener un gesto de aprecio sincero en la vida de una persona. Este relato no solo destaca cómo la atención y el reconocimiento de un talento único pueden inspirar a alguien a desarrollar ese don al máximo, sino que también ilustra la importancia de la empatía y el apoyo en el crecimiento y el éxito de los individuos. En el caso de Stevie, el simple acto de ser solicitado para ayudar,
basado en un aspecto único de su habilidad, fue el catalizador que necesitaba para reconocer y valorar su propio potencial. Esto subraya un principio crucial en el desarrollo humano, la necesidad de sentirse visto y valorado por nuestras capacidades únicas, más allá de nuestras limitaciones o desafíos. La transformación de Stevie Morris en Stevie Wonder, uno de los músicos más aclamados y talentosos de su generación, es un claro ejemplo de cómo la motivación y el aliento pueden derivar en logros extraordinarios. Este relato es un recordatorio de que, a menudo, lo que las personas necesitan para alcanzar su pleno potencial no es una crítica constructiva, sino un reconocimiento y aprecio genuinos por sus talentos innatos. Además, la historia resalta el papel significativo que pueden jugar los educadores y mentores en la vida de sus alumnos o protegidos. Al ofrecer apoyo y reconocimiento, pueden no solo cambiar la trayectoria de la vida de una persona, sino también enriquecer el mundo con talentos que de otro modo podrían haber permanecido ocultos o subdesarrollados. En resumen, la historia de cómo un acto de aprecio cambió la vida de Stevie Wonder es un recordatorio elocuente de que todos tenemos la capacidad de influir positivamente en los demás, celebrando sus dones únicos y animándolos a explorar y desarrollar esos talentos al máximo. El consejo de distinguir entre apreciación genuina y adulación hueca es vital para crear relaciones auténticas y significativas. La apreciación sincera proviene de reconocer y valorar las cualidades únicas y los esfuerzos de los demás, lo que fomenta un ambiente de respeto mutuo y crecimiento personal. En cambio, la adulación, a menudo impulsada por el deseo de obtener algo a cambio, puede ser percibida como superficial y deshonesta, dañando la confianza y la integridad de las relaciones. Este enfoque de una nueva forma de vivir implica adoptar una actitud de aprecio genuino hacia las personas que nos rodean, reconociendo sus contribuciones y méritos de manera honesta y desde el corazón. Al hacerlo, no solo mejoramos las relaciones interpersonales, sino que también enriquecemos nuestra propia vida, creando un entorno donde el apoyo y la positividad florecen. En resumen, la verdadera apreciación fortalece los lazos entre las personas, mejora el bienestar emocional y motiva a los individuos a alcanzar su máximo potencial. Es un pilar fundamental para construir relaciones duraderas y significativas, tanto en el ámbito personal como profesional. Adoptar esta nueva forma de vivir puede transformar nuestra interacción con el mundo y abrir las puertas a experiencias más ricas y gratificantes. La observación sobre la tendencia humana a apreciar la validación y el reconocimiento resalta un aspecto fundamental de nuestras interacciones sociales, la necesidad intrínseca de sentirnos valorados y apreciados. Al reconocer y actuar en función de esta necesidad, podemos profundizar las conexiones, fortalecer los lazos y promover un ambiente positivo tanto en el hogar como en el trabajo. Al alejarnos de la adulación superficial y enfocarnos en la apreciación genuina, no solo elevamos a los demás, sino que también nos elevamos a nosotros mismos. Este enfoque auténtico de reconocer las contribuciones y los logros de los demás refuerza la autoestima, motiva a la mejora continua y fomenta un sentido de comunidad y pertenencia. La apreciación sincera, entonces, se convierte en una herramienta poderosa para nutrir relaciones saludables y construir entornos en los que todos se sientan valorados y parte de algo más grande que ellos mismos. Al adoptar esta actitud en nuestras vidas diarias, podemos transformar no solo nuestras relaciones interpersonales, sino también el tejido mismo de nuestra sociedad, promoviendo una cultura de respeto, gratitud y reconocimiento mutuo. Esta reflexión sobre la gratitud y la apreciación enfatiza el poder transformador de reconocer y valorar las contribuciones de los demás en nuestro entorno cotidiano. Al celebrar incluso los pequeños logros de quienes nos rodean, podemos no solo mejorar su rendimiento y su autoestima, sino también enriquecer nuestras relaciones y crear una atmósfera de respeto mutuo y colaboración.
La historia de Pamela Danem y su empleado demuestra cómo un gesto sincero de reconocimiento puede tener un impacto profundo en el comportamiento y la actitud de una persona. Este cambio no solo beneficia al individuo en cuestión, sino que también mejora el ambiente laboral para todos los involucrados. A través de la apreciación, podemos inspirar a los demás a alcanzar su máximo potencial, fomentando un ciclo de positividad y mejora continua. El viejo dicho que se menciona sirve como un recordatorio diario de la importancia de actuar con bondad y consideración hacia los demás en cada oportunidad que se presente. La vida es un camino que recorremos una sola vez, y nuestras acciones y palabras tienen el poder de dejar una huella indeleble en las vidas de aquellos con quienes nos cruzamos. Al adoptar una actitud de aprendizaje y humildad, como sugiere Emerson, podemos abrirnos a nuevas perspectivas y crecer a partir de las experiencias y sabiduría de los demás. En última instancia, la gratitud y la apreciación no solo son regalos que ofrecemos a los demás, sino también regalos que nos hacemos a nosotros mismos. Al cultivar estas cualidades, mejoramos nuestra propia vida y la de aquellos que nos rodean, construyendo un mundo más compasivo y conectado. Esta regla resalta la importancia de nutrir nuestras interacciones con los demás a través de una apreciación genuina y sincera de sus cualidades y esfuerzos. Más allá de la mera adulación superficial, que es fácilmente percibida y a menudo despreciada, lo que realmente tiene impacto y crea vínculos duraderos es el reconocimiento auténtico de las contribuciones y el carácter único de cada persona. Demostrar aprecio honrado significa reconocer específicamente lo que valoramos de los demás y hacerles saber cómo su presencia y acciones han tenido un impacto positivo en nuestra vida o en nuestro entorno. Esta práctica no solo fomenta una mayor autoestima y motivación en quienes reciben el elogio, sino que también establece la base para relaciones más profundas y significativas. Al enfocarnos en las cualidades positivas de los demás y expresar nuestra apreciación de manera genuina, contribuimos a crear un ambiente de respeto mutuo y colaboración. Este enfoque nos invita a mirar más allá de nuestras propias necesidades y logros, abriéndonos a la riqueza de aprender de los demás y de contribuir al crecimiento y bienestar colectivo. En resumen, al demostrar aprecio honrado y sincero, no solo enriquecemos la vida de los demás, sino que también nos enriquecemos a nosotros mismos, fomentando un ciclo virtuoso de reconocimiento y gratitud que puede transformar nuestras relaciones y comunidades. Capítulo 4. Quien logra hacer esto, tiene al mundo entero de su lado, quien no, camina solo por su sendero. Esta anécdota ilustra una verdad fundamental sobre la naturaleza humana y la comunicación efectiva. La importancia de enfocarse en los intereses de los demás para lograr una interacción significativa y mutuamente beneficiosa. Al igual que los peces son atraídos por las lombrices y no por las fresas con crema, las personas se sienten más motivadas y están más dispuestas a participar en un intercambio cuando ven que se satisfacen sus propios deseos o necesidades. Este principio, aparentemente simple, es la esencia de influir positivamente en los demás y lograr objetivos compartidos. Al ponerse en el lugar del otro y comprender lo que realmente le importa, podemos comunicarnos de manera que despierte su interés y cooperación. Este enfoque requiere empatía, la capacidad de escuchar activamente y la disposición para ajustar nuestro mensaje a lo que realmente resuena con la otra persona. Al hacerlo, no solo aumentamos nuestras posibilidades de éxito en nuestras interacciones, sino que también fomentamos relaciones más profundas y respetuosas. En el contexto de la negociación, el liderazgo, las ventas o incluso las relaciones personales, recordar que los peces prefieren las lombrices nos sirve como un recordatorio práctico de que entender y atender a los intereses de los demás no es solo una estrategia efectiva, sino un principio fundamental para construir puentes de entendimiento y colaboración.
Esta anécdota ilustra magníficamente cómo entender y apelar a los deseos o necesidades de otro ser, ya sea un niño, un animal o cualquier individuo, puede ser mucho más efectivo que intentar imponer nuestra voluntad mediante la fuerza o la argumentación directa. En el caso del ternero, la criada irlandesa aplicó un principio simple pero profundo: la atracción es más efectiva que la coacción. Al ofrecerle al ternero lo que éste deseaba instintivamente, logró su cooperación sin resistencia. Este enfoque se basa en la empatía y en la capacidad de ponerse en el lugar del otro, comprendiendo sus motivaciones y actuando en consecuencia. En el contexto de la crianza de los hijos, por ejemplo, esto significa mostrarles cómo sus acciones pueden afectar sus propios intereses, en lugar de simplemente imponer reglas o restricciones que podrían no tener sentido para ellos desde su perspectiva. La moraleja aquí es clara: cuando queremos influir en los demás o guiar su comportamiento hacia un resultado deseado, el camino más efectivo es a menudo a través de comprender y atender sus necesidades y deseos. Este enfoque no solo facilita la cooperación, sino que también fomenta un ambiente de respeto mutuo y comprensión, elementos esenciales en cualquier relación exitosa, ya sea dentro de la familia, en el trabajo o en la sociedad en general. La cita del profesor Henry A. Overstreet resalta un principio fundamental en la interacción humana: las personas actúan movidas por sus deseos y necesidades. Este entendimiento es crucial para cualquiera que aspire a influir o persuadir a otros. En lugar de intentar imponer tu voluntad o persuadir a través de la lógica o la razón solamente, es mucho más efectivo identificar y apelar a lo que la otra persona desea verdaderamente. Este enfoque se basa en la empatía y el entendimiento mutuo, no en la manipulación. Significa esforzarse por comprender los deseos y necesidades de los demás y, en la medida de lo posible, presentar tus ideas o solicitudes de manera que alineen con esos deseos y necesidades. Cuando la gente ve cómo algo se ajusta a sus deseos personales, están mucho más inclinados a actuar de manera que también beneficie a otros. Por lo tanto, la habilidad para influir efectivamente en los demás y para liderar con integridad se basa en gran medida en la capacidad de escuchar y entender lo que los demás quieren realmente, no solo en comunicar lo que nosotros queremos de ellos. Al fin y al cabo, como seres humanos, estamos mucho más motivados a actuar cuando percibimos que nuestros deseos se están cumpliendo. Esto no solo es aplicable en contextos de liderazgo o persuasión, sino en todos los aspectos de nuestras vidas, desde la interacción familiar hasta las negociaciones comerciales y las relaciones internacionales. La historia de Stan Novak y su enfoque para motivar a su hijo Tim a ir al jardín de infantes ilustra magníficamente el principio de hablar en términos de los intereses de la otra persona para influir sobre ella. En lugar de recurrir a la autoridad o la imposición, que podría haber generado resistencia o resentimiento, Stan optó por hacer que la idea de ir al jardín de infantes fuera atractiva para Tim, destacando las actividades divertidas que podría realizar allí. Este enfoque no solo resolvió el problema inmediato, sino que también enseñó una lección valiosa tanto para el padre como para el hijo sobre la comunicación y la motivación. La lección aquí es clara: cuando queremos persuadir a alguien para que haga algo, especialmente si esa persona inicialmente se resiste, la clave es alinear nuestras solicitudes con sus deseos, intereses o necesidades. Esto no solo aumenta las posibilidades de éxito en nuestra solicitud, sino que también fortalece la relación, ya que la otra persona se siente entendida y valorada, no manipulada o coaccionada. Este principio es aplicable en una amplia gama de situaciones, desde la crianza de los hijos y las relaciones personales hasta el liderazgo y la negociación en el trabajo. La habilidad para ver las situaciones desde la perspectiva de los demás y hablar en términos de sus intereses es una de las herramientas más poderosas para construir puentes de entendimiento y cooperación. Mañana, es posible que quieras convencer a alguien de hacer algo. Antes de empezar a hablar, detente un momento y piénsalo:
¿Cómo puedo hacer que esta persona realmente quiera hacerlo? Esta reflexión te ayudará a evitar empezar a hablar sin pensar y solamente enfocarte en lo que tú quieres. Por ejemplo, en una ocasión, yo alquilaba un gran salón de baile en un hotel de Nueva York para unas conferencias que daba 20 noches cada temporada. Justo al inicio de una nueva temporada, me dijeron de repente que el alquiler costaría casi el triple. Me enteré de esto después de haber impreso y repartido las entradas y de haber anunciado el evento. Obviamente, no me interesaba pagar ese aumento. Pero, me di cuenta de que no serviría de mucho hablar con los dueños del hotel sobre lo que yo quería. A ellos solo les importaba lo que ellos querían. Así que, un par de días después, decidí visitar al gerente del hotel. Cuando recibí tu carta, me sorprendí, pero no me quejo. Si hubiera estado en tu lugar, probablemente habría hecho lo mismo. Como gerente del hotel, tu trabajo es maximizar las ganancias. Si no lo haces, sería normal que te despidan. Pero, ¿qué tal si analizamos juntos los pros y contras de aumentar el alquiler? Saqué un papel, lo dividí en dos y escribí ventajas en una columna y desventajas en la otra. En ventajas, puse salón de baile disponible. Les expliqué que tener el salón libre les permitiría alquilarlo para bailes y convenciones, lo cual probablemente les generaría más ingresos que mis conferencias. Si el salón está reservado por mis eventos durante 20 noches, podrían perder oportunidades de negocio bastante lucrativas. Luego, pasé a las desventajas. Primero, aumentar el alquiler significaría perder mi negocio, ya que no podría pagar el nuevo precio y tendría que buscar otro lugar para las conferencias. Además, les recordé que mis eventos atraen a muchas personas educadas y cultas, lo que es una excelente publicidad para el hotel. Argumenté que incluso gastando $5,000 en publicidad, no lograrían atraer a tanta gente como la que viene a las conferencias. Mientras hablaba, anoté estas desventajas en el papel y se lo entregué al gerente. Le pedí que evaluara cuidadosamente los pros y contras para el hotel antes de tomar una decisión final. Al día siguiente, recibí una carta que decía que mi alquiler solo subiría un 50%, no el 300% que me habían dicho antes. Logré este cambio sin ni siquiera mencionar lo que yo quería. Solo hablé de lo que el hotel quería y cómo podría conseguirlo. Imagina si hubiera actuado de manera impulsiva y hubiera irrumpido en la oficina del gerente, quejándome del aumento del 300% después de haber repartido las entradas y hecho los anuncios. Hubiera sido un escándalo, y probablemente habríamos terminado en una discusión que no lleva a nada bueno. Aunque hubiera logrado convencer al gerente de que estaba equivocado, su orgullo probablemente le habría impedido cambiar de opinión. Henry Ford una vez dio un consejo valioso sobre las relaciones humanas: el secreto del éxito está en poder entender el punto de vista de la otra persona y ver las cosas desde su perspectiva, así como desde la tuya. Este consejo es tan importante que vale la pena repetirlo. Es un concepto simple y claro, que debería ser obvio para todos, pero el 90% de la gente lo ignora el 90% del tiempo. ¿Quieres un ejemplo? Observa las cartas que recibas mañana y notarás que casi todas ignoran esta regla básica. Veamos esta carta escrita por el jefe de un departamento de radio de una agencia de publicidad con oficinas en todo el país. Esta carta se mandó a los directores de emisoras de radio locales por todo el país. Vamos a desglosarla con mis reacciones a cada parte. Señor fulano de tal, ciudad de cual, Indiana, 46.070. Estimado señor fulano. La compañía tal quiere mantenerse como la agencia publicitaria número 1 en radio. Aquí pienso, ¿y eso a mí qué? Estoy lidiando con mis propios problemas. Estoy al borde de perder mi casa, mi jardín está invadido por plagas, la bolsa cayó ayer,
perdí mi tren, no me invitaron a una fiesta importante, el doctor dice que tengo presión alta, neuritis y caspa. Y ahora, para colmo, me llega esta carta de alguien presumido desde Nueva York hablando de lo que quiere su compañía. Si supiera el efecto que tiene esta carta, dejaría la publicidad y se pondría a criar ovejas. Los contratos de publicidad nacionales han sido una fortaleza para la primera red de radiodifusión. A lo largo de los años, hemos reservado más tiempo publicitario en todas las estaciones que cualquier otra agencia. Me da la impresión de que están diciendo que son ricos y poderosos, ¿y qué con eso? No me importa si son tan grandes como las mayores empresas y el ejército juntos. Si tuvieran un poco de sensatez, se darían cuenta de que lo que me importa es cuán importante soy yo, no ellos. Todo este discurso sobre sus grandes logros me hace sentir pequeño e insignificante. Deseamos mantener a nuestros clientes informados con lo más actual sobre las estaciones de radio. Lo que ustedes desean otra vez. No me importa lo que quieran ustedes, ni siquiera lo que quiera el presidente. Lo que me importa es lo que yo quiero, y de eso no has hablado en toda la carta. Por favor, incluyan a la compañía tal en su lista de prioridades para enviar información semanal sobre su estación, incluyendo todos los detalles útiles para una agencia como la nuestra. Y lista de prioridades. ¡Qué atrevimiento! Me minimizas con toda esa charla sobre su grandeza y ahora me pides que los ponga en una lista de prioridad sin siquiera ser cortés al pedirlo. Una respuesta rápida a esta carta con la información más reciente sobre su estación será beneficiosa para ambos. ¡Qué descaro! Me mandas un mensaje genérico, impreso por miles, y esperas que yo tome tiempo, con todos mis problemas, para darte una respuesta personalizada rápidamente, ¿acaso no entiendes que estoy tan ocupado como tú? O al menos me gusta pensar que lo estoy. ¿Y cómo te atreves a darme órdenes? Dices que será beneficioso para ambos. Por fin, al menos empiezas a considerar mi perspectiva. Pero aún no me dices cómo me beneficia a mí. Atentamente, J. Sutano, gerente del departamento de radio. PD, la copia adjunta del diario de cual será de interés para usted y posiblemente desee compartirlo en su estación. Finalmente, casi al final y en una postdata, mencionas algo que podría ser útil para mí. ¿Por qué no empezaste tu carta con eso? Pero ya es tarde. Alguien en publicidad que comete tantos errores como los que has hecho probablemente tiene un problema más serio. No necesitas información reciente de nosotros. Lo que necesitas es un buen chequeo médico. Si hasta un profesional de la publicidad, que se supone experto en convencer a la gente para que compre, escribe cartas así, ¿qué podemos esperar de personas con oficios más cotidianos como el carnicero o el panadero? Ahora, echemos un vistazo a otra carta. Esta fue enviada por el superintendente de una importante estación de carga a un estudiante llamado Edward Vermillen. Veamos cuál fue el impacto de esta carta en su destinatario. A Serega Sons, Inc., 28 Front Street, Brooklyn, NI, 11201. Atención, señor Edward Vermillen. Estimados señores. Nuestro proceso de recepción de carga se complica cuando recibimos un gran volumen de envíos al final de la tarde. Esto provoca congestiones, trabajo extra para nuestro equipo, retrasos en los camiones y, a veces, en los envíos mismos. Por ejemplo, el 10 de noviembre recibimos 510 piezas de su empresa que llegaron a las 4:20 de la tarde. Les pedimos su ayuda para evitar estos problemas. Sería ideal si, en los días que envíen grandes cantidades de mercancía como la mencionada, pudieran hacer un esfuerzo por entregar el camión más temprano o repartir la carga en el transcurso de la mañana.
Esta cooperación nos permitiría descargar sus camiones más rápidamente y asegurar que sus envíos sean despachados el mismo día que lleguen. Atentamente, J. B. Superintendente. Esta carta plantea un problema específico y sugiere una solución práctica, buscando la cooperación de ambas partes para el beneficio mutuo. Después de leer la carta original, el señor Vermeulen, gerente de ventas en Acerega Sons, Inc., no quedó muy contento. Me escribió diciendo que la carta empezaba hablando de problemas que a ellos no les conciernen demasiado y pedía cooperación sin considerar los posibles inconvenientes para su empresa. Además, lo que realmente les importaba, la promesa de una descarga más rápida y la garantía de que sus envíos serían procesados el mismo día, se mencionaba al final, casi como una nota al pie. Esto, según Vermeulen, generaba más rechazo que ganas de colaborar. Tomando en cuenta el consejo de Henry Ford de ponerse en los zapatos del otro, intentemos redactar la carta de una manera que pueda ser más efectiva. La versión revisada podría verse así. Estimado señor Vermeulen, queremos empezar agradeciéndole por los 14 años de confianza que su compañía ha depositado en nosotros. Es nuestro mayor deseo ofrecerles el servicio más rápido y eficiente, pero nos enfrentamos a un reto cuando recibimos grandes cargamentos de su empresa al final del día, como sucedió el 10 de noviembre. Esto se debe a que muchos clientes hacen lo mismo, causando retrasos no solo en la descarga sino también en el envío de las mercancías. Para evitar estos inconvenientes y asegurar que sus camiones y mercancías sean procesados de manera ágil, sería de gran ayuda si pudiesen planificar entregas matutinas cuando sea posible. Esto no solo beneficiaría la operación de sus vehículos, sino que también garantizaría una atención inmediata a sus envíos. Queremos asegurarle que, independientemente de la hora de llegada, estamos comprometidos a servirles con la mayor eficiencia. Entendemos lo ocupado que está y le agradecemos de antemano por considerar nuestra petición. No es necesario que responda a esta carta, solo queríamos compartir una sugerencia que creemos podría beneficiar a ambas partes. Atentamente, J. B. Superintendente. Este enfoque busca ser más considerado con las necesidades del cliente, resaltando cómo la cooperación puede resultar en beneficios mutuos sin olvidar agradecer y valorar la relación comercial existente. Bárbara Anderson, que trabajaba en un banco en Nueva York, quería mudarse a Phoenix, Arizona, por la salud de su hijo. Aplicando lo que aprendió en un curso, escribió a 12 bancos de Phoenix explicando cómo su experiencia de 10 años en el sector bancario podía ser beneficiosa para ellos. Su carta destacaba su conocimiento en varias áreas bancarias y su interés en contribuir al crecimiento de la institución a la que se dirigía. Ofreció detalles sobre su traslado y disponibilidad para reunirse. ¿El resultado? 11 de los 12 bancos la invitaron a entrevistas y ella tuvo varias ofertas de trabajo para elegir. Esto sucedió porque Anderson se centró en cómo podía aportar valor a los bancos en lugar de lo que ella quería obtener de ellos. Esta historia ilustra un problema común en ventas y negocios. Muchas personas se centran solo en lo que quieren conseguir, olvidando que los clientes y empleadores potenciales están más interesados en cómo pueden resolver sus propios problemas o necesidades. Vendedores que no ven las cosas desde la perspectiva del cliente a menudo terminan frustrados y con poco éxito. Por ejemplo, el autor menciona su propia experiencia al encontrarse con un vendedor de terrenos que, en lugar de proporcionar una información simple que podría haber ayudado, se enfocó en vender sus servicios, perdiendo así una oportunidad de demostrar su valor y ganarse la confianza del cliente. Esto demuestra que entender y priorizar las necesidades de los demás es clave para el éxito en cualquier interacción o negociación. J. Howard Lucas de Birmingham, Alabama, comparte una historia sobre cómo dos vendedores de la misma compañía de seguros manejaron de manera diferente la misma situación.
demostrando la importancia de la actitud y el enfoque en las ventas. En la empresa de Lucas, dos agentes de seguros, a quienes llama Carl y John, tenían asignada la zona para vender sus productos. Carl visitó la oficina de Lucas una mañana, mencionando brevemente que su compañía había lanzado un nuevo seguro de vida para ejecutivos y dijo que volvería más tarde con más información. Ese mismo día, al salir de almorzar, Lucas y sus colegas se encontraron con John, quien, con gran entusiasmo, les contó sobre el mismo nuevo seguro. John expresó tanto interés y emoción que incluso reservó las primeras solicitudes para ellos y organizó una reunión para el día siguiente con un experto de la oficina central para explicarles todo con detalle. Aunque en ese momento no conocían todos los detalles del seguro, el entusiasmo de John les hizo querer participar. Al final, no solo adquirieron el seguro, sino que también duplicaron su cobertura gracias a la eficaz presentación de John. Lucas concluye que Carl también podría haber realizado esas ventas, pero no puso el esfuerzo necesario para generar en ellos el deseo de comprar. Esta historia ilustra cómo la pasión y el compromiso pueden influir significativamente en los resultados de ventas, más allá de la simple presentación de información. En un mundo donde el egoísmo y el afán de aprovechamiento son comunes, aquellos que genuinamente buscan servir a los demás destacan y no tienen competencia. Owen de Jong lo expresó perfectamente: entender y empatizar con los pensamientos y sentimientos de otros asegura un futuro prometedor. Si al leer un libro, logras adoptar la perspectiva de otra persona, viendo las cosas desde su punto de vista, ya has ganado mucho. Este enfoque no solo mejora las relaciones interpersonales, sino que también es una estrategia efectiva en negocios y ventas. Siempre que se busque un beneficio mutuo y no se manipule al otro para obtener un beneficio unilateral. Los ejemplos dados ilustran este punto claramente. En el caso de Vermilion y la estación de carga, la sugerencia ofrecida benefició a ambas partes. La estación de carga operaba más eficientemente y Vermilion evitaba retrasos en sus envíos. La señora Anderson ofreció sus habilidades a los bancos de Phoenix, resultando en un beneficio tanto para ella como para el banco que la contrató. De igual manera, en la venta de seguros realizada por John a Lucas, ambos ganaron. Lucas obtuvo un seguro valioso y John realizó una venta exitosa. Un caso similar es el de Michael E. Biden, un vendedor de Shell Oil en Warwick, Rhode Island. Mike aspiraba a ser el mejor vendedor de su distrito, pero enfrentaba un reto con una estación de servicio mal mantenida, administrada por un anciano desmotivado. Esta estación estaba perdiendo ventas debido a su mal estado. La solución a este problema requeriría aplicar el principio de buscar un beneficio mutuo, entendiendo y atendiendo a las necesidades del administrador de la estación, al mismo tiempo que se cumplían los objetivos de Mike y Shell Oil. La estrategia de Mike para motivar al administrador anciano, al llevarlo a visitar la moderna estación de servicio, muestra cómo entender y alinear lo que uno desea con lo que el otro desea puede transformar situaciones y relaciones. Esta aproximación no solo solucionó el problema de la estación, sino que también ayudó a Mike a lograr su meta personal. El ejemplo del estudiante intentando persuadir a otros para jugar baloncesto ilustra un error común: centrarse únicamente en lo que uno desea sin considerar los intereses de los demás. La efectividad de cualquier persuasión radica en destacar los beneficios mutuos y en presentar las actividades de manera que despierten el interés del otro. La historia del padre preocupado por la alimentación de su hijo resalta aún más este punto. Al principio, intentó sin éxito motivar al niño desde su propia perspectiva. Solo cuando cambió su enfoque para alinear su deseo, que el niño comiera bien, con algo que el niño valoraba, ser lo suficientemente fuerte para defender su triciclo, encontró la solución.
Este cambio de estrategia no solo resolvió el problema inmediato de la alimentación, sino que también enseñó al niño una lección valiosa sobre el crecimiento y la autosuficiencia. Estos ejemplos subrayan un principio fundamental en la comunicación y la persuasión: entender y apreciar lo que los demás quieren es clave para lograr resultados positivos y beneficiosos para todas las partes involucradas. Este enfoque crea una dinámica de ganar-ganar que facilita la cooperación y fomenta relaciones más fuertes y productivas. El ingenioso enfoque del padre, alineando lo que él quería, que su hijo dejara de mojar la cama, con lo que el niño quería, sentirse importante y ser como su padre, ilustra la fuerza de motivar a través del entendimiento y la empatía. Al prometer al niño que podría defenderse del matón si comía saludablemente, el padre tocó una cuerda emocional fuerte, transformando una lucha diaria en un desafío alcanzable y emocionante para el niño. Este cambio no solo resolvió el problema dietético, sino que también enseñó al niño sobre metas y cómo alcanzarlas. Para el problema de mojar la cama, el padre y la abuela encontraron soluciones creativas que resonaron con los deseos del niño: tener su propia cama y usar pijama. Estos cambios, aunque simples, representaban un profundo entendimiento de lo que el niño valoraba y deseaba, lo cual motivó su cambio de comportamiento. La compra de la cama, en particular, le dio al niño un sentido de propiedad y responsabilidad que fue crucial para superar su hábito. Este enfoque de buscar soluciones que satisfagan los deseos de todas las partes involucradas es aplicable en muchos ámbitos de la vida, no solo en la crianza de los hijos. Refleja la importancia de escuchar, comprender y valorar las necesidades y deseos de los demás, creando situaciones donde todos pueden ganar. Este método no solo soluciona K.T. Dutzman encontró una solución creativa al problema de alimentación de su hija, basándose en comprender lo que realmente motivaba a la niña: el deseo de imitar a su madre y sentirse importante. Al permitirle preparar su propio desayuno, no solo incentivaron su interés en la comida, sino que también apelaron a su necesidad de expresión personal. Este acto de independencia hizo que la niña comiera voluntariamente, satisfaciendo tanto sus necesidades físicas como emocionales. Esta anécdota resalta cómo entender y aprovechar las motivaciones intrínsecas de las personas puede llevar a resultados positivos, no solo en el ámbito familiar sino también en los negocios. Al aplicar este principio de permitir que las personas preparen su propio desayuno en un contexto empresarial, se fomenta un mayor compromiso y aprecio por las ideas y soluciones propuestas. Cuando las personas sienten que una idea es suya, están más inclinadas a aceptarla, promoverla y trabajar por ella con entusiasmo. Este enfoque no solo mejora la colaboración y la innovación, sino que también refuerza la autoestima y la satisfacción personal, creando un entorno donde todos se sienten valorados y parte integral del proceso creativo. Estas reglas son fundamentales no solo para crear relaciones interpersonales sólidas y positivas, sino también para cualquier interacción humana, ya sea en el ámbito personal, profesional o social. Regla 1. No critique, no condene, ni se queje. Las críticas y quejas suelen generar resentimiento y defensividad. En lugar de criticar, es más efectivo entender las razones detrás de las acciones de los demás y trabajar juntos hacia soluciones. Regla 2. Demuestre aprecio honrado y sincero. El reconocimiento genuino de las cualidades, esfuerzos y logros de los demás no solo refuerza relaciones positivas, sino que también motiva y fomenta una mayor dedicación y compromiso hacia las metas comunes. Regla 3. Despierte en los demás un deseo vehemente. Entender y alinear lo que queremos con lo que los demás desean es clave para persuadir y motivar efectivamente. Esto implica escuchar, empatizar y encontrar puntos de conexión que hagan que las propuestas sean atractivas para los otros.
Estas técnicas, al aplicarse de manera consciente y considerada, pueden transformar interacciones cotidianas en relaciones de respeto mutuo, colaboración y éxito compartido.